Gracias. Gracias por el apoyo, como siempre, al canal YouKnow. Y por supuesto también al apoyo a nuestras tiendas de nuestros productos espectaculares como esta, por ejemplo, camiseta del Barcelona retro con el nombre Romario. ¿Tú lo alcanzas a ver allí? Ahí está, Romario, de lo mejor que ha salido del Barça en la historia. Camisetas originales que no se dañan, son lavables, de excelente calidad. Y así como es de excelente calidad, abajo te dejo el WhatsApp para que te comuniques con el YouKnow y te damos excelentes precios del mes de enero, que ya termina, y arrancamos con el mes de los carnavales, que sí van, dice Mayer. Balean oficina de presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Según varios medios, las autoridades reportan que un sujeto disparó la fachada del edificio de la Corte Suprema, impactando las ventanas del despacho de la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López. La DIJ se encuentra en el lugar recabando las evidencias. Balean la oficina de la presidenta de la Corte Suprema. Eso es una persona que, por lo menos yo no sé cuál es la oficina de la presidenta de la Corte Suprema. Eso es muy curioso. Y sobre todo ahora con la llegada de Marco Rubio, con esto de la aprobación de las reformas a la Caja de Seguro Social, con esto de que Martinelli está en una situación muy delicada por temas de salud. O sea, todas estas cosas que están pasando, con todo respeto, sí espero que las autoridades investiguen, pero yo voy a dar mi opinión, porque este es el canal de las reacciones del YouKnow. Y mi opinión es que esto es cortina de humo. Cortina de humo. Distracción. Distracción. Como una persona, y justo ahora va a venir a meter un disparo en la Corte Suprema de Justicia, ¿a santo de qué? Del caso de Martinelli, del caso de Odebrecht, de Marco Rubio en Panamá, de las reformas a la Caja de Seguro Social. Algo personal en contra de María Eugenia López, la magistrada presidenta. Yo, como lo veo, es muy curioso y muy raro. Muy raro, rarísimo. Todos los medios están hablando de esto y yo tenía que también emitir mi opinión. Para mí, cortina de humo. El Ministerio Público realiza la investigación sobre este hecho registrado en la tarde de hoy. No hay personas heridas. Un solo disparo. Puro show. Ya van a aprobar el tercer bloque de las reformas. Es que estas son quizás el aumento. No, es que yo no me atrevo a sacar ninguna conclusión directa, pero para mí muy curioso, muy extraño. Disparan al despacho. O sea, todos los medios están hablando de esto. Y la gente como que no le presta mucha atención y realmente mucha relevancia, ni tampoco mucha importancia. Mira lo que dice aquí: la magistrada se encontraba en el lugar, no hay heridos y de momento no hay sospechosos, ni detenidos, ni móvil. O sea, también pudo haber sido accidental. Pero muy curioso, ¿cierto? Rarísimo. Yo te lo digo ahí. Aquí hay un comentario. Me huele a amenaza y extorsión. No creo. ¿Hay algún caso de que genere una incertidumbre para alguien de gran peso? Y esta agresión es tan solo un gesto para doblegar a la autoridad competente. Ahora, si esto realmente fue con la intención de hacer algún daño, hay que investigarlo igual y que caiga y que le caiga todo el peso de la ley. Porque más allá de ser una autoridad tan importante en este país como magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un ser humano. Y aquí no apoyamos de ninguna manera la violencia y mucho menos el intento de asesinato. Dice aquí, este tipo de situaciones que desata un país cuando los temas no son resueltos, cuando el sistema falla, cuando la justicia falla, cuando la corrupción impera. Entonces empiezan a aparecer estos Robin Hood a tomarse la justicia en sus manos. Si este país sigue en el mismo enredo, solo desatará caos. Y muchas veces a esos mismos sujetos les conviene que estas cosas ocurran para empezar a imponer restricciones a los individuos. Claro,
no va a ser algo bueno. Es que es como una bolita de nieve que gira, gira, gira y va tomando fuerza y no va a parar en algo bueno. Va a haber más seguridad, van a tomar medidas drásticas, pero a los ciudadanos de a pie, como yo, tal vez esto nos pueda traer más problemas de los que ya tenemos. Problemas que no nos buscamos nosotros, problemas que nosotros no tenemos la culpa. Bueno, los que votaron por Varela, que todavía sigo diciendo que para mí Varela no ganaba esas elecciones, bastante raro, pero peor todavía la de Nito, que para mí Nito tampoco ganaba, y esa fue la más perrona, por un 1%, un 2% de diferencia con Rómulo Rux, cuando Rómulo Rux estaba en Cambio Democrático y tenía la bendición de Martinelli. Mira tú cómo es la vida. Ahora se alejó de él y quedó detrás de la ambulancia Rómulo Rux. ¿Por qué es así? Porque es así. Entonces, muy raro, muy curioso. Yo espero que no le haya pasado nada a la magistrada presidenta, que siga ejerciendo y que siga luchando porque la justicia en Panamá prevalezca, así como ella votó en contra y dio el fallo de inconstitucionalidad del tema de la minería. Claro, lo hizo con presión del pueblo en tiempo récord, porque de otra forma otro proceso que demora y demora y demora y se dilata en el tiempo, pero no como en los casos express, como el de Martinelli, que ahí sí todo fue express. Sin embargo, a Varela, que es señalado hasta por los Estados Unidos, nadie lo toca. ¿Cómo es la vida? Estoy tratando de entender un poquito lo que es el pantallazo que estoy haciendo aquí relacionado con algunos móviles, posibilidades, pensando como los locos de todas las posibles eventualidades del porqué de hacer un disparo como este. Pero todo eso lo investigan las autoridades. Yo sacando mi hipótesis, para mí, cortina de humo. Porque el que quiere, puede. ¿Sabes a qué me refiero? Y no lo hicieron. Tal vez es un llamado de atención. Tal vez es yo buscando posibilidades. Tal vez es una distracción. Tal vez realmente quieren hacer un daño, pero a la última se arrepintieron o algo salió mal. Las autoridades que lo investiguen. Pero para mí, muy sospechoso. Y sobre todo ahora que está a punto de llegar Marco Rubio y todos los cocotudos están temblando. You know.